Bienvenidos al podcast Empréndelo con Dios, el podcast donde jóvenes con propósito descubren cómo la palabra de Dios se aplica a sus vidas diarias. Acompáñanos esta semana a explorar en la escuela sabática una herramienta muy práctica, la mano. Cada dedo revela una verdad fundamental, una dirección, un compromiso, hasta un detalle tan pequeño que puede cambiar tu historia. Porque cuando Dios habla, no solo informa, Él te transforma. Esto es Empréndelo con Dios, donde la fe se vive y la verdad se aplica. Hola queridos amigos, qué privilegio es poder estar con ustedes acá una vez más. A través de este estudio podremos sacar lecciones muy extraordinarias para nuestra vida cotidiana. Y vamos a estudiar durante esta semana la lección la cual lleva por título Cómo vivir la ley. Y el estudio del versículo para esta semana lo encontramos en el libro de Éxodo, su capítulo 20, versículo 22 al 23, que dice: El Señor dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Aquí veremos cómo se introduce entonces algunos conceptos acerca de cómo Dios compartió la ley, en este caso a su pueblo, y veremos que esto fue reflejado únicamente con la intención de que el pueblo pueda someterse a Dios en obediencia y la correspondencia de amor de parte de Dios. Y hoy estamos con una invitada especial, Ángela. Gracias por estar con nosotros en este espacio donde juntos podemos aprender sobre la lección. Ángela, cuéntenos entonces cómo se introduce esta lección. Ok, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar en una lección más donde vamos a compartir y conocer más de la palabra de Dios. Muy bien, iniciamos con el dedo pulgar. Seguimos la secuencia, ¿verdad? Correcto. Entonces el título es el código del pacto. Ahí hablamos cuando Dios entrega las leyes en el Sinaí. Y recordemos de que Dios sentó estas bases para enseñar a su pueblo cómo vivir en una completa conexión con Él. Pero es interesante cómo vemos que en el capítulo 21 de Éxodo podemos encontrar un relato interesante que nos lleva hasta el versículo 32, donde ahí nos cuenta un poco acerca de cómo estas leyes Dios se las había entregado para que ellos vivieran, podríamos decir, en una obediencia, donde los únicos jueces, ¿verdad?, eran los que tenían esa orden. Entonces vemos que sin duda alguna Dios había especificado algunas enseñanzas para que ellos tuvieran una conexión con Él. Y eso es interesante porque vemos de que en ese mundo, en ese momento donde ellos vivían en una completa, podríamos decir, en un trasfondo de oscuridad, lo vemos como Dios se manifiesta, porque vemos en el versículo 1 al 32 nos relata cómo los esclavos vivían 7 años con el que lo había comprado y después era libertado, pero si él hacía una familia dentro de ese rango de tiempo, si él iba solo, pues salía solo. Y si iba con alguna esposa, familia, pues salía con ellos. De lo contrario, si el dueño de este esclavo le daba por esposa a una de sus esclavas, tenía que salir solo, porque él se lo había dado. Entonces vemos cómo esto puede continuar en estas leyes, ¿sí? Entonces el código del pacto nos hace referencia a ello, de que también permanece el servicio de sus amos, cómo ellos hacen esto. Entonces nosotros también, hoy en día, ¿verdad?, Dios no solo busca la obediencia, sino una vida que refleje su justicia y su misericordia. Claro, y es que si hablamos de códigos en ese aspecto, podemos nosotros ver que es específicamente para una norma de vida. Exacto. Es como para establecer algo, en este caso positivo, para la vida del pueblo de Israel. Y esto nos introduce entonces también para ver cuál es lo que Dios indica
En este caso el índice pues también nos muestra esto. Y dentro de esta lección nosotros también vemos que se habla acerca de más leyes. Y entonces nosotros decimos, pero ¿cómo más leyes? ¿Por qué podríamos nosotros pensar? Sin embargo, en este caso Dios instruyó a cada uno de sus jueces, instruyó a cada uno de los líderes en ese momento del pueblo de Israel, con la única intención de que estos líderes pudieran dirigir al pueblo de una forma más correcta. Desde el momento en que a Moisés se le imparte, en este caso, la ley de Dios, la intencionalidad principal de poder respetar lo que Dios les ha dado es para que el pueblo, para que el ser humano pueda vivir en armonía. Vemos que en la lección pasada pudimos comprender que muchas veces se distorsiona la percepción entre la ley y el evangelio. Y eso es lo que decía Pablo en este caso. Sin embargo, nos damos cuenta que la obediencia a la ley únicamente nos hace ver que necesitamos cada día más de nuestro Dios y que no necesariamente vamos a ser salvos por obras, sino que únicamente nos muestra que somos pecadores, pero que necesitamos también a nuestro Dios. Así que pues Israel debía celebrar 3 fiestas, en este caso festivas y religiosas. Estas eran principales en cada año. La primera era la Pascua, o como le llamaban algunos otros, la fiesta de los panes sin levadura. La segunda fiesta era la fiesta del Pentecostés, fiesta de la cosecha o de la semana. Y la número 3, la fiesta de los tabernáculos, o fiesta de las cabañas o de la recolección. Y estas eran 3 fiestas que hacían a que el pueblo de Israel pudiera mantener esa integridad, esa unidad, y que justamente algunas de estas leyes dadas por Dios servían únicamente para regir la conducta del ser humano, para que pudieran ellos sobre todo vivir en armonía y así también verse reflejado el amor de Dios. Sí, y claro, y continuamos con recordemos nuestra secuencia, ¿verdad? Entonces vamos ahorita con lo que es el plan original de Dios, que sería el dedo en medio, ¿verdad? Y es interesante la invitación que nos deja específicamente en esta parte. Es la parte, podríamos decir, central de esta lección, porque ahí nos habla de cuál era el plan original de Dios. Sabemos de que Dios para cada uno de nosotros tiene un plan. Amén. Pero para el pueblo de Israel tenía un plan divino, un plan donde había pasado en generación, porque estaba con Abraham, estaba con Isaac y también estaba con Jacob. Pero sabemos de que los planes de Dios son perfectos, siempre podemos decir eso y no tengo duda de que es así. Entonces en este caso podemos resaltar que Dios tenía, ¿verdad?, un plan maravilloso, donde el pueblo de Israel lo que tenía que hacer era estar en completa conexión con Dios, estar en comunión con Dios y en obediencia con Dios, que es un poquito complicado, podríamos decir, sí, para el ser humano. Y es que si recordamos un poquito el pueblo de Israel, aunque Dios tenía un plan para ellos, el pueblo de Israel como que buscaba otra dirección. Entonces Dios les decía, miren, esto es lo que yo quiero para ustedes, pero ellos como que se iban por otro lado, como que buscaban otras inclinaciones. Es ir a la derecha y yo voy a la izquierda. Dios siempre tiene sus planes, pero a veces el ser humano busca otra entrada que para nosotros se supone que es la mejor, ¿verdad? Claro, qué importante es eso, ¿verdad? Sin embargo, entonces nos vamos dando cuenta que a través del, en este caso del compromiso, el dedo anular, nosotros vemos que es importante una lección que también vemos acá, aparentemente como un paréntesis, se abre el título de ojo por ojo. ¿Por qué? Porque las leyes habían sido dadas con una sola indicación, pero en realidad se hace referencia en el libro de Levítico, su capítulo 24, versículo 20, y más adelante también en el libro de Deuteronomio, su capítulo 19 al 21, pero ya en el Nuevo Testamento también se cita cuando Jesús habla acerca de las bienaventuranzas, y una vez más habla acerca de ojo por ojo, diente por diente. En este caso Levítico dice que según la lesión que haya hecho a otra, tal se le hará
a Él. Sin embargo, muchas veces se le hace una aplicación de injusticia, una aplicación en donde hay venganza, es que tú hiciste esto, entonces hay venganza y aquí tú me pegaste, yo también te pego y entonces un poco de injusticia. Sin embargo, en esta sección nos damos cuenta que la justicia de Dios es completamente diferente, de acuerdo a cómo nosotros reaccionemos a la obediencia, con nuestra obediencia, de acuerdo a cómo nosotros tengamos la sumisión, en este caso, ante Dios. Así también va a haber una correspondencia de la justicia, porque Dios es tanto amor, pero así como es amor, también es justo. Es un Dios amor y es un amor justo. Entonces no puede estar separado el de la justicia y del amor. Por esa razón, a nosotros someternos a nuestro Padre Celestial, también llegará un momento en el que seremos juzgados, y de acuerdo a nuestra obediencia, ¿a qué? Nuestra obediencia a la ley, también nosotros vamos a recibir una recompensa. ¿Cómo vamos entonces concluyendo con esta sección? Bueno, recordemos, vamos terminando ya con el meñique, que es la venganza. Claro. Me gustaría poder leer con ustedes Romanos 12:19, que dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Algo que había dicho Sergio, ¿verdad?, acerca de la venganza, que nosotros muchas veces, como decía, ojo por ojo, ¿verdad?, queremos también hacer lo mismo que nos hacen a nosotros. Uh-huh. Pero acá el Señor es específico en dejar la venganza a Él. Nosotros como seres humanos queremos tener ese puesto de decir: si me hizo, yo lo hago. Pero recordemos, Dios nos ha dicho: dejemos la venganza, la ira, que Él se encargue de ese problema. Que nosotros tengamos más bien la sabiduría de poder respetar y de poder aceptar que Él podrá obrar en esa venganza que tal vez para nosotros queremos hacer, ¿verdad? Por nuestra propia cuenta. Ajá, exactamente. Entonces nosotros tenemos el propósito de poder decir: bueno, Señor, que sea tu voluntad, pero también respetarlo, ¿verdad? De que lo que venga va a ser bajo la dirección de Dios. Y nosotros como seres humanos lo que tenemos que hacer es dejarlo en las manos de Él, que Él actúe con amor y que nosotros también podemos rescatar eso. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros vivimos en la ley? Es interesante este título. Todo es a base de amor. Si nosotros vamos a querer respetar algo, si nosotros vamos a querer hacer algo, que todo sea con amor, ¿verdad? Amén. Muy bien, entonces para recapitular cuáles fueron los 5 puntos que nosotros pudimos ver, una de las partes fuertes en el pulgar podemos ver que la ley debe vivirse en lo cotidiano, cada día reconocer que Dios nos dio la ley, en este caso los 10 mandamientos que aún siguen vigentes, para que cada uno de sus hijos puedan obedecerle. El índice, lo que Dios nos indica, Dios exige justicia social. Cada vez nosotros debemos ser justos, inicialmente con nuestros seres queridos, con nuestra sociedad, con nuestros amigos. Una de las partes que resalta es que Dios conquista por medios divinos. Dios se encarga únicamente de hacer la conquista a través de los medios divinos, porque Él es un Dios que siempre busca el amor, que llama, busca la justicia en cada uno de sus hijos. En este caso, el anular el compromiso es el que nosotros podamos superar la venganza, de decir: si alguien me hizo esto, el Señor es justo, es fiel y justo, y Él se puede encargar. Y en este caso nosotros perdonar a nuestro prójimo, perdonar a quienes nos maltratan, a quienes nos hacen daño. Y el meñique, que también una parte muy esencial e importante: la justicia le pertenece únicamente a Dios. No tratemos por nuestra propia cuenta tratar de querer, como dice el texto, sacar de contexto el ojo por ojo y diente por diente, sino hay momentos en los que se necesita reconocer que es únicamente Dios el que tiene que hacer justicia. Y ese es el llamado para cada uno de nosotros, que busquemos a Dios, guardemos con amor y obediencia su ley, y que también podamos vivir en armonía con la sociedad. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos a ti cuál fue
uno de los puntos que más te llamó la atención, comenta qué punto te impactó más a ti y que juntos podamos nosotros aprender de la Biblia. Así que queremos agradecerte una vez más por estar con nosotros en este espacio, recordándote que este estudio no sustituye el estudio que tú tengas en casa, y te invitamos siempre a que puedas estar con nosotros en esta sección. Que el Señor te bendiga. 5 dedos, una mano, una lección para toda la vida. Al estudiar la palabra descubrimos que cada verdad tiene un lugar, el cual lo hacemos con lo que creemos, lo que importa y a quién nos entregamos, hasta el detalle que marca una gran diferencia. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Empréndelo con Dios, donde la fe se vive y se comparte. Comparte hoy este mensaje, sigue aprendiendo y recuerda que todo lo que emprendas, empréndelo con Dios. Hasta la próxima.